plano inclinado. Esto es una rampa. Una rampa, a veces habéis visto que en estas rampas pues un objeto desliza, en cambio otras veces se queda ahí. Y habréis dicho, ¿por qué? ¿Por qué esto? Se siguen los mismos pasos que en la dinámica de traslación del plano horizontal. Vamos a ver. Este objeto se moverá en esta dirección paralela al plano. Luego, este será el primer eje. Primer eje en la dirección del movimiento. ¿De acuerdo? Primer eje en la dirección del movimiento. Por tanto, paralelo al plano. Y segundo, perpendicular. Ya está. Estos eran los ejes. Pongo todas las fuerzas. Las fuerzas que podemos poner son la normal. Fijaos, la normal es perpendicular al plano, por tanto, ya no es vertical. Luego yo podré hacer una fuerza hacia arriba, hacia abajo, eso será en cada problema, pero las fuerzas que hay que poner siempre son la normal, que estará en el eje de las Y porque es perpendicular al plano, y el peso. Y el peso. El peso es vertical. El peso no cae en ninguno de los dos ejes. ¿Y qué pasaba con las fuerzas que no caen en ninguno de los dos ejes? Que habrá que descomponerla. ¿De acuerdo? Que habrá que descomponerla. Y diréis, pero si en cuarto no dijeron que no íbamos a hacer descomposiciones, esta es la misma siempre. Fijaos la descomposición del peso en dos fuerzas en los ejes que llamaremos peso X, componente del peso en el eje de las X, y componente del peso en el eje de las Y. ¿Sí o no? Yo descompondré el peso en peso X y en peso Y, cuya suma es el peso, y una vez descompuesto me olvidaré del peso, pero es que la descomposición siempre es la misma. Ahora fijaos, este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Este lado, vamos a fijarnos en los lados que determinan los ángulos. Este lado y este y este son perpendiculares. Y por otra parte, este y este son perpendiculares. Es decir, los que determinan este ángulo y los que determinan este son perpendiculares entre sí. Este es perpendicular a este y este perpendicular a este. Eso hace que estos ángulos sean iguales. ¿Vale? Pues bien, nosotros vamos a poner módulos, relación de módulos. El cateto contiguo peso y que era igual, hipotenusa peso por coseno. Y el opuesto, que es peso X, la hipotenusa peso por seno. Como siempre vais a tener que descomponer el peso, lo descompondréis en peso X y en peso Y. Me olvidaré del peso y diré módulo de peso X. P por el seno de alfa, mg seno de alfa, siempre. Peso Y, P por el coseno de alfa, mg coseno de alfa. ¿De acuerdo? mg coseno de alfa. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya está. Lo que hay que hacer en el plano inclinado, siempre objeto, ejes, descomposición del peso. Ahora, ¿hacia dónde se mueve el objeto? Pues depende. Si lo dejo deslizar, entonces fijaos una cosa, cuando habéis visto que desliza un objeto, ¿cuál es la responsable? Peso X. ¿Pero por qué a veces un objeto desliza y otra no? Hombre, porque si se mueve hacia la derecha hay una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Si peso X es mayor en módulo que la fuerza de rozamiento, desliza. A veces no ocurre así y por eso el objeto se queda en una rampa. Vale, estas son las fuerzas que habrá que poner siempre. Luego, según vaya hacia arriba o hacia abajo, pondremos la fuerza de rozamiento y según hagamos una fuerza hacia arriba o hacia abajo, pues la pondremos.